La tribuna la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena y del suyo propio, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a informar sobre las acciones para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de interés en el Poder Judicial de la Federación. Gracias, señor presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros senadores, como se ha señalado en el proyecto alternativo de Nación 2018-2024, el estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles en México. Cambiar esa circunstancia nacional siempre ha estado en nuestras manos. En las últimas décadas, México ha vivido diversas modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias enfocadas al combate de la corrupción en el servicio público. Y para alcanzar dicho objetivo, lo principal no radica en la falta de leyes, sino la voluntad para cumplirlas. El incumplimiento generalizado del marco legal y la corrupción conforman el círculo vicioso que más ha dañado a nuestro país. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en diversas estructuras y organizaciones gubernamentales, poco conocidas en cuanto a su organización y funcionamiento interior. El Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, es uno de esos casos. El Consejo de la Judicatura se ha caracterizado por contar con esquemas cerrados, con poca o nula apertura al escrutinio social y a la rendición de cuentas. Lo anterior ha llegado a proporcionar esquemas y patrones burocráticos, influyentismo, nepotismo y, en general, conflicto de intereses dentro de sus filas. Con base en datos duros y una metodología confiable, el CIDE publicó un reporte denominado El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, donde se muestra que el nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación son una realidad y que existe un serio déficit meritocrático en su interior. Se evidencia que dentro de las 45 categorías de puestos que operan en ese órgano jurisdiccional, solo 5 corresponden a la carrera judicial y de estos, solamente 2 puestos los de juez de distrito y magistrado de circuito se logran a través de concursos de oposición con estándares específicos para poder ser parte de la carrera judicial. Otro caso de la opacidad se encuentra en la celebración de los concursos de oposición, toda vez que el 87% de las convocatorias, dichos concursos para juez o magistrados desde el 95 hasta 2016 fueron cerradas. Es decir, que solamente fueron dirigidas a personal que ya labora dentro del Poder Judicial, dejando a un lado a los demás estudiosos del derecho que no laboran ahí. Más grave aún es el nepotismo y las relaciones familiares que existen dentro del Poder Judicial de la Federación. Más grave aún, este reporte total de magistrados y jueces de distrito, el 51% tienen al menos un familiar laborando en el Poder Judicial y solamente el 5% de estos cargos tienen exigencia meritocrática alta. Por tanto, es posible que familiares de jueces y magistrados ingresen al Poder Judicial sin un filtro de selección adecuado a su vez y sean estos los que concursen para jueces y magistrados, haciendo de ello que el proceso de selección sea solamente una simulación. Cabe recordar el pasado concurso de oposición para jueces de distrito que fue cancelado debido a posibles actos de corrupción en cuanto a la obtención anticipada de las preguntas que se les realizan a los concursantes y sobre lo cual hoy en día no se tiene conocimiento del resultado de estas investigaciones. Es importante considerar las conclusiones a las que llegó el reporte en comento, donde no solo plantea las debilidades institucionales, sino también la necesidad de realizar diversas acciones tendientes a contrarrestar los vicios observados. Toda esta problemática ha demeritado la noble labor de uno de los poderes de la Unión, pero que de estas prácticas ha causado la desconfianza de la sociedad y la exigencia de desaparecer las redes familiares,
el nepotismo, el compadrazgo y las filas del Poder Judicial. Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional, preocupados por propiciar las correspondientes acciones y estrategias para cambiar el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de intereses dentro de las estructuras del gobierno, sometemos a consideración a esta soberanía lo siguiente. Punto de acuerdo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en plena observancia del principio de división de poderes, solicita respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal un informe pormenorizado sobre las acciones implementadas que se pretendan implementar con el fin de detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de intereses en el Poder Judicial de la Federación, en razón del reporte elaborado en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, denominado El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Justicia.